y siguen viviendo de la misma manera, creyendo en Dios. Qué triste que es ver esa clase de familia. ¿Cuánto nos debemos nosotros, aquellos que creemos realmente en Cristo Jesús y que nos esforzamos por ser obedientes a la palabra de Dios? Son momentos donde realmente hay que aplicar la palabra de Dios y no va a ser fácil, porque en esos momentos son cuando más tenemos que vivir la palabra de Dios. Por eso el título de hoy es Vive por la palabra de Dios. Y recordaba lo que Jesús vivió en el momento de tentación. Recordaba lo que Jesús vivió en el momento de tristeza no, sino de preparación a la hora de ir a obedecer lo que Dios le mandaba hacer. Él tuvo que por un momento apartarse 40 días, llevado por el Espíritu Santo, para que fuera tentado por el mismo Satanás, para que él fortalecerse en Dios y poder después contrarrestar esas tentaciones por medio de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 4 habla que Jesús le dijo, cuando Satanás es tentado, le dice, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. En una nueva versión dice, la gente no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ahí está el tema. La gente no sabe vivir de la palabra de Dios porque no la vive. Entonces, vive por años de una manera creyendo que está viviendo bien, que está viviendo como personas saludables, como que creen que tienen la razón, pero realmente creer en Dios y aplicar la palabra de Dios son momentos donde Dios quiere que vivamos momentos de apartarnos por un tiempo, de buscar al Espíritu Santo para que la palabra de Dios more en nosotros y nos recuerde, para que cuando Satanás venga a tentarnos de tener un rencor hacia un hijo, de tener un rechazo hacia una madre, de tener un rechazo hacia una persona, recordar la palabra de Jesús y poder aplicar esa palabra de Jesús. Porque el mundo natural, como lo vemos, no podemos vivir. No puede vivir el mundo natural común como personas corrientes creyendo que amamos y perdonamos fácilmente. Mentira. No se puede amar y vivir perdonando a las personas de una manera superficial. Porque pasan 3 meses o un año y recuerdas nuevamente el dolor, el sufrimiento que viviste, y lo que haces es recordarle lo que viviste, lo que te hizo, para poder seguir un año más. Y así viven muchos cristianos. Con dolor y con tristeza, y pasa el tiempo. Cuando quieren curar un matrimonio de 25 años recordando los dolores y la tristeza y los sufrimientos que vivieron aquellos 25 años atrás. Y cuando Jesús dice claramente que ames a tus enemigos, quizás un matrimonio o tu esposo puede ser tu enemigo emocional porque te ha maltratado, te ha lastimado, te ha realmente herido. Y eso es lo que Dios hoy quiere enseñarnos, a que aprendamos a vivir por la palabra de Dios, aplicarla en ese momento que la persona que tú menos piensas, puede ser un padre, es el que te puede lastimar por no tener al Señor en su corazón. Y te va a lastimar y te va a doler. Un hermano te va a lastimar y te va a doler. Un hermano de sangre te va a lastimar, te va a herir. Escuchar palabras hirientes de un hermano hacia otro hermano te va a lastimar, te va a doler. Vas a querer sentir rechazo hacia otros hermanos. Y ahí es cuando estás viviendo ese desierto en el cual Jesús vivió para poder fortalecerse en Dios. Y ahí va a venir Satanás a hacerte sentir mal y a ponerte esos pensamientos de tristeza, de dolor, de rencor, y decir, tengo razón en sentir esto por un hermano, por un padre, por una madre. Claro que tiene razón. Si te hirieron, si te lastimaron, si realmente sintieron algo feo por ti y te dolió, es lógico que te duela. Somos humanos, nos duele. No va a dejar de dolernos que un hijo no nos visite, que una hija no nos visite. Nos va a doler. No va a dejar de dolernos que una esposa o un esposo te lastime y que te diga algo que realmente vos no esperabas. Claro que te va a doler, te vas a sentir. Si no te duele es porque realmente eres un robot, una máquina, que estás caminando ciegamente tratando de... No, te va a doler, nos duele. Es mentira que no nos duele a los cristianos, nos duele. Pero ahí es el momento que Jesús se fortaleció en Dios, buscando, recordando la palabra que él había estudiado, aún siendo Jesús. Desde chico él estaba en los negocios del Padre, que estudiando la palabra, recordando
todos aquellos mensajes que escuchaba, el crecimiento, la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que en ese momento de desierto, de dolor, de hambre, viene Satanás y te dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo esto? A Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y es que le dije, no, las Escrituras dicen, la gente no solo vive de pan. En otra versión dice, vive de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos falta vivir por la palabra de Dios? ¿Cuánto nos falta vivir por la palabra de Dios? Porque ahí, en ese momento de soledad, en ese momento de tentación, en ese momento de querer sentir lo mismo que muchos sienten, porque realmente quieres sentir eso porque te lastimaron o porque te sentiste dolido, tienes razón en sentir eso. Tienes toda la razón del mundo. Pero Dios dice, no, ama, perdona, sigue adelante. Yo estoy contigo, confía. Ahí viene la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y te recuerda a tu memoria si realmente has leído la palabra de Dios. Si realmente la palabra de Dios mora en vosotros, vas a recordar cómo hablar, vas a recordar cómo salir adelante, vas a recordar cómo enfrentar, cómo amar a tu enemigo. Ahí es cuando la iglesia o el creyente avanza, crece, sale adelante, sigue y dejó eso que vivió en el pasado allí. Porque Dios dijo, déjalo ir, yo me olvido de todo. Yo hago todas las cosas nuevas. Todas las cosas son nuevas en el Señor. Pero hay que saber dejarlas ahí. Hay que saber aplicar la palabra de Dios para decir, la dejo ahí y se olvidó. Y Dios me ayuda a fortalecerme y a buscar al Señor. Amén. Meditaban todo esto. ¿Cuánto nos falta a nosotros vivir por la palabra de Dios y que ella se active en nosotros? ¿Cuánto le falta al creyente? No solo venir un sábado, llenarse, como les he dicho la semana pasada y la otra, llenarnos del Espíritu Santo, pero si en la semana vamos a enfrentar una decisión fuerte, una decisión de autoridad, una decisión de responsabilidad a la hora de ser un papá, a la hora de ser una mamá, a la hora de ser un hermano, ser un hijo, hacer lo correcto, tener la acción correcta, aplicar con fe, con esperanza lo correcto, comportarme correctamente delante de Dios. Y hallar gracia delante de Dios para que para amar, para poder decir, no, las Escrituras dicen, tengo que amar cuando me odian, tengo que perdonar cuando me ofenden, tengo que seguir adelante, tengo que orar con mis enemigos. Es fácil decirlo, pero vivirlo, Jesús perfectamente vivió. El poder, Satanás se le presentó y dijo, te voy a dar todo porque todo se me ha dado a mí, todos los reinos del mundo te los voy a dar a ti, si tú te inclinas delante de mí. Y Jesús dijo, no, escrito está, que solo al Señor adoraré. Escrito está. ¿Con qué fue Él? Con la herramienta poderosa que tenía Jesús y que tenemos todos nosotros, la palabra de Dios, que puede vencer todo aquello que se levanta, porque Satanás va siempre a presentarte poder, autoridad, regalarte espejitos y va a darte un montón de cosas pensando que como eres hijo de Dios tú puedes. Y tienes que conocer la palabra de Dios para poder presentarte delante de Satanás, o cuando se te presenta Satanás, y retrucarlo y decirle, no, la palabra de Dios dice tal y tal cosa, la palabra de Dios dice esto y esto, la palabra de Dios dice esto y esto, al Señor solo adórate. Amén. La palabra de Dios debe morar en nosotros. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, Juan 4:34. Mi alimento, dice, consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar la obra, su obra. Mi alimento, Jesús sabía perfectamente cuál era su alimento. Su alimento no era pasar el tiempo, tener vacaciones, andar por ahí, festejar, decirle no al Señor. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el alimento de todo creyente. Hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Él nos manda, obedecer la palabra de Dios. Ese es el alimento que necesita todo creyente para poder salir adelante, para poder confiar. Jesús tenía claro su llamado, tenía claro el alimento saludable para su vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos alimentándonos? Vamos a hacerlo así, de esta manera, de una comida que realmente es chatarra, porque si comemos una comida que es chatarra, ¿cuál es la causa de esa comida? La causa de comer una comida chatarra es una vida no saludable. Y estamos haciéndolo a nivel espiritual, una vida saludable
es por medio de vivir la palabra de Dios. Quiere una vida saludable, espiritual, fuerte, que en el momento de dolor, que en el momento de tristeza, que en el momento de dificultad le toque vivir. Quiere estar fuerte espiritualmente. ¿Qué alimentos debe tener en su vida? Esa es la palabra de Dios. No hay. Ahora, si la palabra de Dios está faltando, no mora, ¿qué estoy comiendo? Estoy comiendo otra comida. Una comida que no me sacia, que sacia momentáneamente, para estar feliz momentáneamente. Una felicidad momentánea. Que cuando viene la prueba, primero dice, no, así no es como dice. Si todo el mundo lo hace. Esa es una comida chatarra. Una comida que no te ayuda a hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, sino que hablas una comida chatarra como todo el mundo habla, y no hay ninguna diferencia de tener una vida saludable, sino que vives una vida común y corriente como todos, y que no marca ninguna diferencia en cuanto a lo espiritual y lo emocional. No eres fuerte. Hay mucha gente que no es fuerte, espiritual y emocionalmente. Por el momento de tristeza, por el momento de dolor, la primera acción es comida chatarra. ¿Por qué? Porque fue lo que comí. Si me insultan, insulto. Si me hablan mal, hablo mal. Si piensan mal de mí, yo también pienso mal. Si todos hablan disparate, yo hablo disparate. Si todos miran cosas que no tienen que mirar, yo también tengo por qué mirar. Entonces eso me ayuda a tener una vida saludable, a tener una vida fuerte, a vivir en un momento eso de desierto, que Satanás va a venir a parecerse a tu vida. Eso es lo que tienes que saber. Porque la voluntad de Dios es que hagas su voluntad. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros andemos en su voluntad, que es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Satanás es tentarte todo el tiempo, ponerte a prueba todo el tiempo, a ver si realmente conoces la palabra de Dios, si puedes aplicar la palabra de Dios o no, a ver si respondes. Sí, pero la palabra de Dios dice tal y tal cosa, te dice Satanás, porque él conoce la palabra de Dios. Ahora, tú conoces la palabra de Dios como para decirle, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Es lo que nos falta como iglesia, empezar a vivir por la palabra de Dios, aplicarla en ese momento más doloroso que vivamos. Amén. Nos falta vivir más la palabra de Dios, leerla, practicarla, llenarnos de ella y poder salir adelante. ¿Sí? En estos días, como les contaba, me di cuenta tanta falta que hay en la palabra de Dios, en mucha gente. Y lo más triste en muchos cristianos. Leía de un pastor que sigo mucho que se llama Carlos Kucharenko, un apellido raro, ya le digo, pero de 80 y pico de años de una iglesia de Paraná, de Buenos Aires, y de Argentina. Tuve que ir a Argentina por mi hermano para ir a donar sangre, para ver si somos compatibles en estos días, y crucé por ahí, pero me entraba un gozo de querer conocer la iglesia de ese pastor, pero no me daba el tiempo, apenas me dio para ir a sacarme sangre y volver rapidito. Pero me daba un gozo y una alegría de poder estar ahí, porque el hombre daba esa clase, contaba esa clase de cosas que están pasando y que mucha gente no entiende lo que es el evangelio, el amor, el perdón y la aplicación de la palabra de Dios. Y él terminaba tu texto ahí que lo marcan las redes sociales y dice: me despido con muchas lágrimas sabiendo la gran ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Un hombre de 80 y pico de años, que se ha leído muchos libros y que ha recorrido muchos países. Veo en sus textos, veo en sus palabras, veo en sus mensajes mucha sabiduría. Un hombre de muchos años, que no está para discutir con nadie, él simplemente pone y espera que eso sea de bendición para muchas personas. Y lo es para mí. Y lo es y lo recibo siempre con gratitud de una persona madura, de una persona de muchos años y de mucho contexto. Dice: me ha tocado vivir momentos tristes, momentos de alegría. Tengo familiares en Israel que han sufrido y que están sufriendo, pero no entienden lo que debemos hacer como cristianos. Y eso me hacía reflexionar cuánto de nosotros nos falta vivir realmente la palabra de Dios para tener en cuenta cuánta necesidad hay en mucha gente de tener que crecer en la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios y no simplemente jugar al evangelio ni jugar a ser cristiano. Claro que el amor de Dios y la misericordia de Dios siempre está presente. La falta de amor, la falta de vivir un
un montón de deseos. Hay mucha gente, está ahí, a flor de piel en las personas. La falta de querer vivir. La falta. Hay mucho rencor, hay mucho odio, mucha contienda. Y uno como que se acostumbra a vivir. La familia, yo les soy sincero, las familias por años se acostumbran a vivir así, de esa manera. Satanás los mantiene cautivos a vivir de esa manera. Y cuando por un momento hay un poquito de paz, por un momento hay un poquito de paz, aparentemente aparece Satanás a enviar una palabra o un veneno para seguir ese núcleo o esa cautividad. Aparece una palabra, un mensaje, un pensamiento, un deseo, ¿para qué? Y dice la Biblia en Santiago, dice de esta manera, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene todo eso? De nuestro corazón. ¿No son de vuestras pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Por un momento miramos la guerra y qué triste, qué dolor. Sabemos que la guerra viene de los corazones de esos hombres. Ahora, la guerra que cada uno de nosotros vivimos, ¿de dónde viene? ¿De afuera? Está dentro del corazón. Está dentro de nosotros. Dentro de la gente, dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sigue diciendo Santiago 4:7, someteos pues a Dios para que el diablo huya de vosotros. Esa es la clave para cuando Satanás se presenta a tu vida y empieza a tentarte, empieza a marcarte, empieza a poner pensamientos, empieza a poner ideas, empieza a poner cosas en tu vida, en tu corazón, que tiene razón, pero Satanás tiene razón. Jesús tenía hambre, era el Hijo de Dios, no podía convertir esas piedras en pan. Claro que podía convertir esas piedras en pan, pero no es esa, no es nuestra razón, no es la razón de Satanás, es la razón de las Escrituras, la cual nosotros tenemos que obedecer. Por cuando obedecemos la palabra de Dios tenemos bendición, son beneficiosas para nosotros las palabras del Señor. Recordaba esas cosas que Jesús dice, que muchas veces las tomamos como broma, ¿verdad? Aquellos que mienten, muchas veces le enseñábamos a Juan cuando era chiquito, ¿quiénes son los que mienten? ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? Del diablo. Satanás. Lo dice la Biblia. No lo dice papá para asustarlo a él que no mienta. Lo dice la Biblia. Los que mienten son hijos del diablo. Y los que andan en verdad son hijos de Dios. ¿Y cuánto cuesta hoy, como grandes, personas adultas, entender eso, que no es un juego ni es un mensaje para que el niño deje de mentir y aprenda a hablar verdad? Si los grandes aún aprenden o han seguido mintiendo, siendo creyentes en Cristo, nuevas criaturas, siguen mintiendo. Y la Biblia dice, si mientes, ¿eres hijo de quién? De Satanás. ¿Cuánto nos cuesta eso, reconocer como personas adultas y grandes saber que las mentiras producen ¿qué? Muerte, producen violencia, producen todas esas clases que están en los corazones de las personas? No vienen de afuera. Las guerras y los pleitos moran en todos vosotros, dice. Y eso va generando ¿qué? Orgullo, razón, tengo razón en lastimar, tengo razón en sentir esto, tengo razón en esto que estoy viviendo. Pero ese orgullo nos aleja de Dios. Y creemos que tenemos razón, claro que tenemos razón. Si nos lastimaron, nos han lastimado duramente y tenemos razón en reaccionar así. Perdono pero no olvido. Bien, tenemos razón. Pero Él dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Qué duro que es el Señor. Qué duras que son a veces las palabras del Señor. Amar verdad, amar con amor, respeto hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, respetarnos mutuamente. ¿Cuánto duele vivir todas esas cosas? ¿Cuánto duele todas esas experiencias que aún como creyentes pensamos que no vamos a vivir más? No. Bienvenida al mundo, le dije hace poco a mi esposa, no esperes que te den gracias. Solamente que de acá mismo va a venir el dolor más grande, no va a venir de afuera. Va a venir de acá, la persona que vos menos pensás es la que va a hacerte sentir mal. Quizás inconscientemente, pero te va a hacer sentir mal. Y Dios dice amar. Amar.
amar y amar y perdonar. Esas son las dos palabras más fuertes del Evangelio para todo creyente. Si aplica esas palabras que Jesús dijo, ámense unos a otros y perdonar como vuestro Padre los ha perdonado. Esas son las palabras claves que en la iglesia te deben hablar todo el tiempo para recordar, para que Satanás cuando venga a tentarte diga, no, escrito está que debo amar a mis enemigos, escrito está que debo de perdonar 70 veces 7, no importa si me heriste, no importa si me lastimaste, no importa que pienses mal de mí, no importa, te amo en el Señor, porque Él me da fuerza, Él me ayuda, Él me da su espíritu para yo estar fuerte delante de Él. Amén, iglesia. Te invito a ponerse de pie, vamos con todo el corazón a adorarle por un momento, adorarle porque Dios quiere fortalecer a su iglesia. Dios hoy en esta noche quiere llenarnos, darte un abrazo de Padre para poder seguir adelante y comprender que debemos aprender a vivir la palabra de Dios, aprender a vivir la palabra de Dios cada día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, gracias por lo que hoy tú nos has hablado, Señor. Cuánto nos duele muchas veces, Señor, vivir, Padre, lo que vivimos, Señor amado, en un matrimonio, en unos hermanos, Señor, con nuestros padres que quizás no nos entienden, Señor, en el nombre de Jesús. Tu reino está en este lugar. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Haz tu voluntad en este lugar, en los corazones, Señor, amados, heridos, y que por años, Padre, vienen atravesando momentos de tristeza, Señor amado, no teniendo el amor de un hijo, una mamá, papá, no teniendo ese amor y esa comprensión de ese hijo que tanto desea, Señor. Pero tú eres Dios y tú haces todo posible, Señor. Tú consuelas a esa mamá que está dolida, que está triste, llorando, Padre, sin consuelo, haciéndose que está fuerte, Padre, pero realmente su corazón está triste. Su corazón, Señor amado, está dolido, Padre. ¿Cuánto tú puedes hacer en un hijo, Señor, que está dolido con su padre, Señor? ¿Cuánto tú puedes hacer, Señor, en un hijo que está dolido con su mamá, Señor? Venga tu reino en este lugar, Señor.